El tema de hoy será plano cartesiano. Por ejemplo, ¿cómo explicarle a un primo o a un amigo cómo llegar a tu escuela? En primer lugar, sería necesario ver o buscar lugares como estaciones o comercios que sean visibles a todos para lograr ubicar a tu primo. En el mar abierto en la antigüedad, ¿cómo harían los antiguos marinos para ubicarse? En primer lugar, pensaríamos en los cuerpos celestes, la luna, las estrellas y en el día el sol, el horizonte. En la actualidad tenemos la brújula y el GPS. El plano cartesiano fue inventado por un matemático francés llamado René Descartes. Se cuenta que René Descartes, acostado, mirando al techo en su cama, observaba a una mosca cómo revoloteaba en ese techo. Entonces, al observarlo, preguntó, ¿cómo podría ubicar en todo momento la posición de la mosca si en el techo plano no había cómo indicar qué tan cerca estaba de algún objeto? Por lo tanto, se le ocurrió trazar dos líneas en una servilleta, una vertical y otra horizontal. A esas líneas les llamó ejes, de tal manera que se podría ver la distancia a la cual la mosca se encontraba en cualquier momento. Por lo tanto, sí podríamos marcar su localización. Fue así como nació el plano cartesiano. El plano cartesiano. A René Descartes se le debe la invención del plano cartesiano. Un matemático y filósofo francés, nacido por el año de 1596. En filosofía se le recuerda por su famoso discurso del método, publicado en 1637. Además, en matemáticas, su invención de la geometría analítica. Y el nombre de plano cartesiano se le debe a él. El plano cartesiano está determinado por dos rectas numéricas perpendiculares, es decir, que forman ángulos de 90 grados. La recta horizontal se le llama eje de las abscisas, mientras que el vertical se le llama eje Y o eje de las ordenadas. El punto donde ambas rectas se cortan recibe el nombre de origen, y al hacer un plano cartesiano queda dividido en 4 espacios llamados cuadrantes. El plano cartesiano sirve para localizar un punto o un lugar en específico. En un plano cartesiano, cada lugar se identifica usando dos números. Estos números se llaman pareja ordenada o coordenada. Una pareja ordenada o coordenada son dos números que indican la localización en el plano cartesiano.
El primer número indica el movimiento hacia la izquierda si es negativo o a la derecha si es positivo, es decir, sobre el eje X o de las abscisas. Y el segundo número indica el movimiento vertical, es decir, hacia el norte o arriba si es positivo y hacia el sur o abajo si es negativo sobre el eje Y. Por ejemplo, debemos localizar las coordenadas menos 3,4, 2,5, menos 8, menos 6, 0, menos 9 y menos 7,0. Trazamos nuestro plano cartesiano y nos ubicamos en el origen, es decir, en la intersección de ambos ejes. La primera coordenada es menos 3,4. El primer número indica el movimiento sobre el eje X u horizontal. Al ser 3 negativo, quiere decir que el movimiento es hacia la izquierda al llegar a menos 3. El segundo número es 4, que se debe ubicar sobre el eje Y o de las ordenadas. Por lo tanto, como es positivo, irá hacia arriba o hacia el norte al número 4. Vemos en qué lugar ambos lugares se intersectan y esa será la coordenada menos 3,4. Las líneas punteadas solo son como referencia, pero realmente el punto lo tenemos localizado con rojo. Estas líneas pueden omitirse. La segunda coordenada es 2,5. Significa que el primer número, 2, va a la derecha y el 5, al ser positivo sobre el eje Y, hacia arriba o hacia el norte, 5. Vemos en qué lugar ambas se intersectan y ese será el punto, que en este caso es 2,5. Menos 8, menos 6. Volvemos al lugar de origen y comenzamos menos 8. Menos 8 es sobre el eje X a la izquierda por ser negativo. Y luego el menos 6 en el eje Y hacia abajo o hacia el sur por ser negativo. Y el punto en donde ambos se cruzan tendría que ser la coordenada menos 8, menos 6. 0,9. El primer número es 0. Este número debería de ubicarse sobre el eje X. Al ser 0 significa que no hay movimiento horizontal, que ahí se queda. El segundo número es 9. Sí hay movimiento vertical sobre el eje Y. Al ser positivo, al norte, se va hacia el número 9. Por lo tanto, queda la coordenada sobre el eje Y, que es 0,9. Por último, menos 7,0. Empezamos en el origen y el primer número es menos 7. Esto significa 7 negativos es hacia la izquierda sobre el eje X. Lo localizamos, pero como la segunda es 0, queda sobre el eje X, menos 7,0. Hagamos un ejercicio. Dibujar en un plano cartesiano un triángulo al unir los puntos cuyos vértices son las coordenadas A 8,6, B menos 2, menos 4, C menos 5,4. Trazamos nuestro plano cartesiano y entonces la primera coordenada está formada por dos números. El primero se localiza en el eje X y el segundo en el eje Y. Por lo tanto, la coordenada 8,6 significa 8 a la derecha y 6 hacia el norte o hacia arriba por ser positivos. Localizamos y entonces vemos que se encuentra en el primer cuadrante, el punto A. El segundo es menos 2, menos 4. Esto significa menos 2 a la izquierda sobre el eje X y menos 4 hacia el sur o hacia abajo sobre el eje Y. Por lo tanto, la coordenada se ubica en el cuadrante 3.
Por último, la coordenada menos 5,4 significa que sobre el eje X es 5 negativos, o sea, a la izquierda, y el número 4 significa 4 hacia arriba o hacia el norte. Por lo tanto, queda en el cuadrante 2. Unimos los puntos, el punto A con el punto B, el punto B con el punto C y el punto C con el punto A. Está formado el triángulo cuyos vértices son las coordenadas indicadas. Podemos pensar cómo se localizarían las coordenadas mentalmente. Recordemos, el primer número indica movimiento izquierda o derecha y el segundo número hacia arriba o hacia abajo. Menos 9,2. Menos 9 es negativo, significa a la izquierda, y 2 es positivo, es hacia arriba o al norte. Por lo tanto, imaginamos que esta coordenada está en el cuadrante 2. Ubiquémosla para ver si tenemos razón. Cierto. La segunda, menos 5,3. Menos 5 es negativo, o sea a la izquierda, 3 es positivo, o sea hacia arriba o al norte. Esta coordenada suponemos que también debería de estar en el cuadrante 2. Veamos si es así. 8,4. 8 es positivo, significa a la derecha. 4 es positivo, significa hacia arriba o al norte. Por lo tanto, supondremos entonces que esta se encuentra en el cuadrante 1. 0,-5. 0 significa que no hay movimiento ni de izquierda ni de derecha. Sin embargo, menos 5 significa que en el eje Y sí, a 5 negativo. Por lo tanto, suponemos que quedará sobre el eje Y en la parte negativa. Y por último, menos 7,-2. Menos 7 significa a la izquierda, 7, y luego menos 2 significa hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, supondremos que quedará en el cuadrante 3. Es una manera de poder imaginar el plano cartesiano y ubicar los puntos o coordenadas. El plano cartesiano se utiliza en los mapas, puesto nos permite sacar la ubicación de lugares, y el sistema GPS tiene su origen en el plano cartesiano. En física, podemos ver que el plano cartesiano nos sirve para representar vectores y movimientos como la fuerza, la distancia, el tiempo. En astronomía, al localizar las posiciones de los cuerpos celestes, y en matemáticas nos sirve para ver de manera gráfica expresiones algebraicas. Muchas veces el plano cartesiano nos permite hacer dibujos para ejercitarlo. Por ejemplo, con estas coordenadas, al unir los puntos, formamos un gatito. Espero que este tema te haya sido de utilidad y de agrado. Espero verlos pronto en el siguiente video. Gracias.